discípulos y maestros. Mis amados, mis amigos me han hecho muchas preguntas. Maestro, ¿por qué elegiste el sexo como tema de tus discursos? Esto tiene una pequeña historia. Hay un gran mercado, algunos lo llaman Bombay. Se organizó una reunión en ese gran mercado y un erudito habló sobre las declaraciones de Kebir. Recitó el pareado, Kabir a cada bazar manliye lukatihat, jogar barayab no chalaya maresat. Luego explicó, Kebir está de pie en medio del mercado, agitando una antorcha encendida y gritando a la gente, llamando a todos y cada uno, solo aquellos que tengan el valor de quemar sus casas podrán venir conmigo. Observé que la gente en esa reunión se alegró al escuchar el llamado. Me llevé una sorpresa, pues más tarde descubrí que ninguno de ellos, que parecía tan complacido al escuchar un mensaje tan profundo y drástico de Kebir, estaba dispuesto a quemar su casa. Pero al verlos tan complacidos, pensé en lo feliz que se habría sentido Kebir si viviera hoy, hace unos siglos, cuando debió haber proclamado su mensaje en algún mercado, nadie debió haberse alegrado. Qué extraña es la naturaleza humana. La gente se alegra al escuchar las palabras de alguien que ya ha muerto, pero al escuchar a alguien vivo, lo amenazan de muerte. Pensé en lo feliz que se habría sentido si Kebir hubiera estado hoy en ese gran mercado llamado Bombay. La gente se alegra tanto al escuchar lo que dijo Kabirji, aunque nunca se habían alegrado al escucharlo a él mismo. Sin embargo, al ver a estas personas tan complacidas, sentí que, dado que no solo tienen el valor de prender fuego a sus casas, sino que además se alegran de ello, debo compartir con ellas algunas reflexiones sinceras. Así que caí en la misma trampa en la que siempre han caído Kebir o Cristo. Quería hablarles a las personas sobre la verdad. Pero para hablar de la verdad, primero es necesario destruir aquellas falsedades que el hombre ha aceptado como verdades. A menos que estas falsedades consideradas verdades sean erradicadas, no se podrá dar ningún paso hacia la verdad. Me pidieron que hablara sobre el amor en esa reunión, pero sentí que mientras mantuviéramos ciertas suposiciones erróneas sobre el sexo, sería imposible comprender el amor. Mientras existan creencias equivocadas sobre el sexo, cualquier cosa que discutamos sobre el amor será incompleta, será falsa, no puede ser verdad. Así que dije algunas cosas sobre el sexo en esa reunión y afirmé que es la energía sexual misma la que, en su estado transformado, se convierte en amor. Un hombre compra estiércol, sucio y maloliente de por sí, y lo amontona en la calle frente a su casa. Esto dificultará incluso el paso a cualquiera debido al hedor que desprende. Pero otro hombre esparce el mismo estiércol en su jardín y siembra semillas. Esas semillas germinan y se convierten en plantas, y las plantas dan flores cuya fragancia se extiende por todo el vecindario de forma tan tentadora. Los transeúntes quedan encantados. Las plantas mismas experimentan la música ondulante de todo ello. Probablemente nunca lo hayas pensado, pero es el mismo hedor del estiércol el que se ha convertido en la fragancia de la flor. Al pasar por la semilla y la planta, el hedor del estiércol se transforma en la fragancia de la flor. Un olor fétido puede transformarse en una fragancia dulce, la energía sexual puede convertirse en amor. Pero, ¿cómo puede quien se opone a la energía sexual transformarla en amor? ¿Cómo puede quien se vuelve hostil al sexo sublimar esta energía? Por lo tanto, es necesario comprender el sexo, como ya he dicho, y es necesario transformar la energía sexual. Pensé que aquellos que habían asentido con aprobación y aprecio ante la idea de quemar sus casas estarían encantados de escuchar una conversación franca, pero me equivoqué. Cuando terminé mi discurso y bajé del estrado ese día, me sorprendió ver que todos los líderes y figuras públicas, todos los amigos que habían organizado la reunión y habían estado allí, habían desaparecido. No vi a ninguno cuando me dirigí hacia la salida.
Probablemente se habían apresurado a regresar a casa por si sus casas se incendiaban. Debieron haberse apresurado a regresar para tomar las medidas necesarias para apagar el fuego en caso de que las casas se incendiaran. Ni un solo organizador se presentó siquiera para agradecerme. Todos los de gorro blanco, todos los vestidos de Cadi, los líderes, habían desaparecido del estrado, ya habían huido. Los líderes son una especie muy débil, huyen antes que sus seguidores. Pero algunas personas valientes subieron al estrado, chicas, chicos, ancianos, jóvenes. Todos dijeron, nos has contado cosas que nadie nos había contado antes. Nos has abierto los ojos, nos sentimos iluminados. Pensé que sería conveniente profundizar en este tema. Por eso elegí este tema aquí. Una de las razones para completar en estos 4 días la historia que quedó inconclusa en aquella reunión fue que me lo pidieron. Y esta petición provino de personas que se esfuerzan sinceramente por comprender la vida. Querían que contara la historia completa. Así que esa fue una de las razones. La segunda razón fue que quienes habían huido del estrado comenzaron a difundir la propaganda de que yo había dicho cosas tan profanas que la religión estaba condenada a la destrucción, que había dicho cosas que convertirían a la gente en irreligiosa. Por eso sentí que su propaganda merecía una aclaración práctica, para que comprendieran que la gente no se vuelve irreligiosa al comprender el sexo. Al contrario, la gente es irreligiosa porque hasta ahora no lo ha comprendido. La ignorancia puede volver irreligioso, el conocimiento jamás. Y si el conocimiento puede causar irreligión, aún así diría que el conocimiento, aunque pueda llevar a la gente a la irreligión, es preferible a la ignorancia, que puede hacerla religiosa. Porque si la ignorancia hace a la gente religiosa, incluso esa religiosidad será inútil, una religiosidad basada en la ignorancia. La religiosidad solo puede ser verdadera si se basa en el conocimiento. Y no veo cómo el conocimiento pueda ser perjudicial para una persona. Siempre es la oscuridad, la ignorancia, la que daña. Si la humanidad se ha degradado, si se ha pervertido y enloquecido con el sexo, si se ha obsesionado con él, la responsabilidad no recae en quienes han reflexionado y meditado sobre el tema, quienes han cultivado cierto conocimiento al respecto, sino en los moralistas, en los pseudo-religiosos, santos y clérigos que durante miles de años han intentado mantener al hombre sumido en la ignorancia. La humanidad se habría liberado de la sexualidad hace mucho tiempo, pero no fue así. Y no fue así por culpa de quienes han intentado mantener intacta la ignorancia sobre el sexo. Sentí que si un pequeño atisbo de verdad generaba tanta inquietud en la gente, entonces era justo abordar el tema en su totalidad, aclarar la cuestión de si el conocimiento hace al hombre religioso o irreligioso. Por eso elegí este tema. De no haber sido así, no se me habría ocurrido de repente, quizás ni siquiera habría hablado de ello. Desde este punto de vista, esas personas merecen mi agradecimiento por haberme brindado la oportunidad de elegir este tema. Por lo tanto, si desean agradecer a alguien, no es a mí. En cambio, agradezcan a quienes en Bharatiya Vidyabhaven organizaron esa primera reunión. Ellos me guiaron a elegir este tema. Yo no tuve nada que ver. Maestro, sí, como dices, es la energía sexual la que se transforma en amor. ¿Quieres decir entonces que el amor de una madre por su hijo también es energía sexual? Otros también han formulado preguntas similares. ¿Será útil comprender esto? Si me han escuchado con atención, recordarán que les dije que la experiencia sexual tiene profundidades insospechadas, a las que normalmente no se llega. Existen 3 niveles en la experiencia sexual y quiero hablarles de ellos ahora. Un nivel de la sexualidad es físico, puramente fisiológico. Por ejemplo, un hombre acude a una prostituta. La experiencia que obtiene allí no puede ser más profunda que física. Una prostituta puede vender su cuerpo, pero no su corazón, y, por supuesto, es imposible vender el alma. Otra persona comete una violación. En una violación, no se puede poseer ni el corazón ni el alma de la víctima. La violación ocurre únicamente a nivel físico. Es imposible cometer una violación del alma, nunca ha existido ni existirá. La experiencia en una violación también es puramente física. La experiencia primaria del sexo nunca va más allá del plano físico, y quienes se quedan ahí jamás alcanzan la plenitud de la experiencia sexual. Sencillamente, no pueden comprender la profundidad a la que me he referido, y la mayoría de las personas se han quedado en el plano físico. En este sentido,
es importante saber que en los países donde los matrimonios se celebran sin amor, la sexualidad se estanca en el plano físico, nunca puede ir más allá. Los matrimonios pueden ser de dos cuerpos, nunca de dos almas. Entre dos almas solo existe el amor. Por lo tanto, si un matrimonio es fruto del amor, adquiere un significado más profundo. Pero si se trata de un matrimonio concertado, resultado de los cálculos de sacerdotes y astrólogos, o de consideraciones de casta, credo o dinero, nunca podrá trascender el plano físico. Pero existe una ventaja en tales matrimonios: el cuerpo es más estable que la mente. Por lo tanto, en sociedades donde el cuerpo es el fundamento del matrimonio, estos serán más estables. Pueden durar toda la vida. El cuerpo no es tan inestable, es bastante estable, y el cambio se introduce en él muy lentamente, casi imperceptiblemente. El cuerpo existe a nivel de la materia. Las sociedades que consideraron necesario brindar estabilidad a la institución del matrimonio, mantener la monogamia, no dejar posibilidad de cambio, tuvieron que prescindir del amor, porque el amor nace del corazón y el corazón es inestable. Los divorcios son inevitables en aquellas sociedades donde los matrimonios se basan en el amor. Los matrimonios serán inestables, nunca podrá haber matrimonios estables en esas sociedades porque el amor es fluido. El corazón es voluble, el cuerpo es estable, inerte. Si hay una piedra en tu jardín, permanecerá en el mismo lugar por la tarde que por la mañana, pero una flor florece por la mañana y por la tarde se marchita, cae al suelo. La flor es un ser vivo, nace, vive y muere. La piedra es un objeto inanimado, lo que era por la mañana, seguirá siendo por la tarde. La piedra es muy estable y duradera. Un matrimonio es como la piedra. Un matrimonio basado en lo físico aporta estabilidad, beneficia a la sociedad, pero perjudica al individuo, porque la estabilidad se ha establecido en el plano físico y se ha evitado el amor. Por eso, en esos matrimonios, el sexo entre marido y mujer nunca logra trascender lo físico, se convierte simplemente en una rutina mecánica. Su vida sexual se vuelve monótona, repiten la misma experiencia una y otra vez, hasta volverse insípida y aburrida. Nunca alcanzan un nivel más profundo. No hay una diferencia fundamental entre acudir a una prostituta y estar en un matrimonio que no nace del amor. La diferencia es mínima, no es una diferencia esencial. Si contratas a una prostituta por una noche, si compras una esposa para toda la vida, no hay gran diferencia. Donde no hay amor, es una compra, ya sea que contrates a una mujer por una noche o hagas arreglos para toda la vida. Por supuesto, debido a la convivencia diaria, se desarrolla una especie de relación a partir de esta asociación, y la gente cree que es amor. Esto no es amor. El amor es algo completamente distinto. Dado que estos matrimonios se basan en lo físico, la relación nunca va más allá de lo superficial. Ninguno de los manuales y escrituras que se han escrito sobre el sexo, desde Batziene hasta Pandit Kouke, va más allá del plano físico. El segundo nivel es psicológico, el de la mente, el del corazón. Para las parejas que se enamoran y luego se casan, su experiencia sexual va un poco más allá del plano físico. Su sexualidad se sitúa en el plano del corazón, alcanza la profundidad psicológica. Pero debido a la repetición, con el tiempo también vuelve al plano físico y se vuelve mecánica. La institución del matrimonio, desarrollada en Occidente durante los últimos 200 años, traslada la sexualidad al plano psicológico. Y es por eso que las sociedades occidentales se encuentran en un estado de caos. La razón es que no puedes confiar en la mente. Hoy la mente desea una cosa, mañana pedirá otra. Desea una cosa por la mañana y otra por la noche. Lo que siente ahora será totalmente distinto de lo que sentía hace apenas unos instantes. Quizás hayan oído que Lord Byron, antes de casarse, tuvo relaciones íntimas con al menos 60 o 70 mujeres. Pero incluso cuando salía de la iglesia después de su boda, del brazo de su recién casada, con las campanas aún sonando, las velas encendidas y los amigos presentes, vio pasar a una hermosa mujer. Quedó hipnotizado por su belleza y, por un instante, se olvidó de su esposa y de su recién casada boda. Pero debió de ser un hombre muy honesto, porque al subir al carruaje con ella le dijo: ¿te has dado cuenta? Acaba de ocurrir algo extraño. Hasta ayer, antes de casarnos, me preocupaba si realmente sería capaz de conquistarte o no, eras la única mujer en mi mente. Pero ahora, que estoy casado contigo,
vi a una mujer muy guapa al borde del camino mientras bajábamos las escaleras de la iglesia y me olvidé de ti por un momento. Mi mente empezó a perseguirla, pensé ojalá pudiera tenerla. La mente es tan voluble, por eso, quienes deseaban sociedades más ordenadas y estables no permitieron que el sexo alcanzara el plano psicológico, se esforzaron por limitarlo al plano físico. Decía, buscad el matrimonio, no el amor. Si del matrimonio surge el amor, bien, de lo contrario, que las cosas sean como sean. La estabilidad es posible a nivel físico, pero muy difícil a nivel psicológico. Sin embargo, la experiencia sexual es más profunda a nivel psicológico, y por lo tanto, en Occidente ha sido más profunda que en Oriente. Todo lo que los psicólogos occidentales, desde Freud hasta Jung, han escrito sobre el sexo, se relaciona con este nivel psicológico. Pero el sexo al que me refiero es de tercer nivel, que hasta ahora no ha surgido ni en Oriente ni en Occidente. Ese tercer nivel del sexo es el espiritual. Existe una estabilidad a nivel físico, ya que el cuerpo es material. También existe una estabilidad a nivel espiritual, puesto que en el plano espiritual no hay cambio alguno, allí reina la calma y la eternidad. Entre ambos se encuentra el plano mental, donde reside el cambio. La mente es inestable, voluble, cambia rápidamente. El experimento en Occidente se sitúa en este nivel, y por ello los matrimonios se rompen y las familias se desintegran. Los matrimonios y las familias que nacen de un encuentro a nivel psicológico no pueden ser estables. Actualmente, el divorcio se produce aproximadamente 2 años después del matrimonio, pero podría llegar a ser cada 2 horas. La mentalidad de una persona puede cambiar incluso en 1 hora. La sociedad occidental se encuentra en plena turbulencia. En comparación, la sociedad oriental ha sido estable, pero en Oriente no se pueden experimentar las vivencias sexuales más profundas. Existe otro tipo de estabilidad, otra etapa, la espiritual. Un esposo y una esposa, un hombre y una mujer que logran conectar espiritualmente, aunque sea una sola vez, sienten que se han unido para siempre. Allí no hay cambios. Lo que se necesita es la estabilidad de este nivel. Lo que se necesita es la experiencia de este nivel. La experiencia de la que hablo, el sexo del que hablo, es sexo espiritual. Quiero darle un significado espiritual al sexo, y si comprenden lo que digo, se darán cuenta de que el amor de una madre por su hijo también forma parte del sexo espiritual. Dirán que esto es una afirmación absurda. ¿Qué relación sexual puede existir entre una madre y su hijo? Como te dije, un hombre y una mujer, un esposo y una esposa, se encuentran por un instante y sus almas también se unen por ese instante. La dicha que experimentan en ese breve momento es lo que los une. Pero, ¿alguna vez pensaste que el niño permanece en el vientre materno durante 9 meses y que durante ese tiempo su existencia es una con la de la madre? El esposo se une a la esposa por un breve instante y el niño es uno con ella durante 9 meses. Por eso, la intimidad que una madre tiene con su hijo no es posible ni siquiera con su esposo, es imposible. El esposo la encuentra solo por un instante en el plano existencial, donde reside el ser, y luego se separan. Se acercan por un momento y luego comienza la distancia que se extiende como la de kilómetros. Pero el niño en el vientre materno respira el aliento de la madre, su corazón late al unísono con el de ella. El niño es uno con la sangre y la vida de la madre, aún no tiene existencia individual, sigue siendo parte de ella. Por eso ninguna mujer se siente plenamente satisfecha sin ser madre. Ningún hombre puede llenar a una mujer tanto como un hijo, ningún esposo puede darle a su esposa la profunda satisfacción que un hijo puede brindarle. Una mujer nunca se siente completa hasta que se convierte en madre. El pleno esplendor y la belleza de su personalidad se manifiestan solo cuando se convierte en madre. La relación del ser de una mujer con su hijo es muy profunda, y esta es también la razón, recuérdenlo, por la que en cuanto una mujer se convierte en madre, su interés por el sexo disminuye. ¿Lo han notado? Ha probado una experiencia más profunda, la maternidad. Ya no siente la misma pasión por el sexo. Durante 9 meses ha convivido con otro ser nuevo y palpitante, y ahora siente poca atracción sexual. A menudo, el marido se queda perplejo ante la apatía de su esposa, porque convertirse en padre no le produce ningún cambio, pero convertirse en madre sí le produce un cambio fundamental. La paternidad no es una relación tan profunda. El padre no siente una profunda conexión espiritual con la nueva vida que ha nacido. La paternidad es simplemente una institución social.
Un niño puede nacer sin la figura paterna, pero este proceso tiene una relación muy arraigada con la madre, quien se siente satisfecha después. Tras el nacimiento de un hijo, una mujer experimenta una nueva dignidad espiritual. Si comparamos a una mujer que ha sido madre con otra que aún no lo ha sido, notaremos la diferencia en su vitalidad, su energía y su personalidad. En una madre, en cambio, se percibe un resplandor, una serenidad similar a la de un río que ha llegado a la llanura. En la mujer que aún no ha sido madre, se aprecia una especie de ímpetu, como el de un río que fluye entre las montañas, un estruendo, un rugido, el estruendo de una cascada, una velocidad vertiginosa. Pero al convertirse en madre, la mujer alcanza una profunda calma y serenidad interior. Por lo tanto, en este contexto, también quiero señalar que esta es la razón por la que las mujeres que padecen una pasión desmedida por el sexo, como es común en Occidente hoy en día, no desean ser madres, porque después de la maternidad, la atracción sexual femenina disminuye repentinamente. La mujer occidental actual se niega a ser madre porque sabe que en cuanto lo sea perderá el interés en el sexo. Refuerza su satisfacción sexual al no ser madre. Los gobiernos de muchos países occidentales están preocupados por esto. Si la situación persiste, ¿qué sucederá con sus poblaciones? Oriente se inquieta por el aumento demográfico, pero algunos países occidentales temen su disminución. ¿Qué se podría hacer si tantas mujeres deciden no ser madres porque saben que perderán el interés sexual? No existe ninguna ley que lo prohíba. Un programa de control de la natalidad puede implementarse mediante ley, pero no puede haber ninguna ley que obligue a una mujer a ser madre. El problema de los países occidentales es más complejo que nuestro problema de explosión demográfica. Podemos frenar el crecimiento mediante leyes, pero ningún país puede imponer un aumento de la población por medio de la legislación. Nadie puede ser obligado a tener hijos. En los próximos 200 años, este problema se agravará enormemente en Occidente, y el aumento de la población en los países orientales podría llevarlos a dominar el mundo entero. La mano de obra occidental seguirá disminuyendo. Tendrán que convencer a las mujeres de que vuelvan a ser madres. Algunos psicólogos han empezado a defender los matrimonios infantiles. De lo contrario, dicen, existe un peligro. Una mujer que ha alcanzado la madurez no estará interesada en ser madre, prefiere disfrutar del sexo. Por lo tanto, hay que casarlas jóvenes para que sean madres antes de que se les ocurran otras ideas. Esta fue también una de las razones de los matrimonios infantiles en Oriente. Sabían que cuanto más madurara una niña, más comprensión adquiriría, y que cuanto más experimentara el sexo, menos desearía ser madre, aunque no tendría ni idea de lo que podría ganar al ser madre, ya que esto solo se comprende después de serlo. No hay manera de tener una idea de ello de antemano. ¿Por qué una mujer se siente tan plena tras convertirse en madre? Porque ha experimentado la sexualidad a un nivel espiritual con su hijo, y es por ello que existe una intimidad tan intensa entre madre e hijo. Una mujer daría la vida por su hijo, pero no puede ni imaginar quitársela. Una esposa puede matar a su marido, sucede muchas veces, e incluso si no lo hace directamente, a lo largo de su vida crea en casa circunstancias que equivalen a lo mismo. Pero con respecto a su hijo, ni siquiera puede imaginar hacer algo así. Esa relación es demasiado profunda. Pero déjenme decirles también esto, cuando la relación con su esposo alcanza este nivel de profundidad, él se le aparece como un hijo, no como un esposo. Hay muchos hombres y mujeres sentados aquí en esta reunión. Quisiera preguntar a los hombres presentes si, en los momentos en que debieron haber sido más cariñosos con sus esposas, no se han comportado con ellas como un niño pequeño con su madre. ¿Saben por qué las manos de un hombre se dirigen inconscientemente hacia el pecho de una mujer? Es la mano de un niño pequeño que busca el pecho de su madre. Tan pronto como un hombre se ve abrumado por el amor hacia una mujer, su mano se dirige automáticamente hacia su pecho. ¿Por qué? ¿Qué relación tienen los pechos con el sexo? El sexo no tiene ninguna relación con los pechos. Los pechos tienen una relación y una asociación entre el niño y la madre. Desde la infancia, ha estado inmerso en la conciencia de su vínculo con el pecho, el hilo de la vida. Así que cuando un hombre rebosa de profundo amor, se convierte en un hijo. ¿Y a dónde va la mano de la mujer? Su mano se dirige a la cabeza del hombre. Sus dedos comienzan a acariciar su cabello, este es el recuerdo de su hijo, está acariciando el cabello de su hijo. Por eso, si el amor florece plenamente en el plano espiritual,
el esposo termina convirtiéndose en un hijo, y el esposo debe convertirse en un hijo, solo entonces se experimenta la sexualidad en el tercer plano, el espiritual. Existe una relación en este plano, pero la ignoramos por completo. La relación como marido y mujer es solo una preparación para ello, no su culminación, solo el comienzo del viaje, no el final. Y como es un viaje, el marido y la mujer están siempre en conflicto. Un viaje siempre es un conflicto, la paz solo se encuentra al llegar a destino. Un marido y una mujer nunca pueden estar en paz, porque esta relación es solo la parte intermedia del viaje, y la mayoría de las personas perecen en el camino, nunca alcanzan la meta. Por eso, siempre hay un estado de conflicto entre marido y mujer, hay un conflicto constante con la persona que amamos. Lamentablemente, ni el marido ni la mujer comprenden la verdadera causa de la tensión y el conflicto. Ambos creen haber elegido mal a su pareja. El marido piensa que todo habría sido mejor si se hubiera casado con otra mujer, y la mujer cree que probablemente todo habría ido bien si se hubiera casado con otro hombre. Pero quiero decirles que esta es la experiencia de todas las parejas del mundo. Si tuvieran la oportunidad de cambiar de cónyuge, la situación no cambiaría en absoluto. Sería como cambiar de hombros al cargar un ataúd al cementerio, sentirían alivio por un momento, pero luego notarían que el peso ha vuelto a ser el mismo. La experiencia en Occidente, donde el divorcio es rampante, es que en muy poco tiempo la nueva esposa demuestra ser igual que la anterior, y en 2 semanas el nuevo esposo también. La razón no se encuentra en la superficie, sino en lo más profundo. No tiene nada que ver con el hombre o la mujer en particular, la razón es que la relación entre un hombre y una mujer, entre un esposo y una esposa, es un viaje, un proceso, no es el destino, el fin en sí mismo. El destino solo se alcanzará cuando la mujer vuelva a ser madre y el hombre vuelva a ser hijo. Lo que les digo es que la relación entre una madre y su hijo es de naturaleza espiritual, y el día en que nace esta relación entre una mujer y un hombre, entre una esposa y su esposo, se restablece la relación entre madre e hijo. Y una vez establecida, se experimenta lo que yo llamo plenitud, y es de esta plenitud de donde surge el celibato. Así que no piensen que no hay sexo en absoluto en la relación entre madre e hijo. Hay sexo espiritual en ella. Y para decirlo correctamente, solo el sexo espiritual puede llamarse amor. Es amor. En el momento en que el sexo se vuelve espiritual, se convierte en amor. Maestro, no podemos aceptarte como una autoridad en materia de sexo. Vinimos a preguntarte sobre Dios y empezaste a hablarnos de sexo. Vinimos a escuchar sobre Dios, así que por favor, háblanos de Dios. Quizás no te des cuenta de que es inútil preguntar sobre Dios a alguien a quien ni siquiera consideras una autoridad en temas sexuales. ¿Acaso le preguntarías sobre el último peldaño de la escalera a alguien que ni siquiera sabe nada del primero? Si lo que tengo que decir sobre sexo no te parece aceptable, entonces tampoco deberías preguntarme sobre Dios, ahí termina todo. Si no soy digno de hablar del primer paso, ¿cómo voy a ser competente para hablar del último? Pero hay una razón profunda detrás de su pregunta. La razón es que, hasta ahora, el Kama y el Rama, el sexo y Dios, se han considerado enemigos mutuos. Se ha propagado la idea de que quienes buscan lo divino no tienen nada que ver con el sexo, y que quienes se adentran en él no tienen nada que ver con la espiritualidad ni con lo divino. Ambas ideas son absurdas. El camino hacia el sexo también existe debido a la búsqueda de lo divino. Esta tremenda atracción por el sexo no es otra cosa que una búsqueda de lo divino, y por eso el sexo nunca satisface. Nadie siente que a través del sexo se haya alcanzado la plenitud. Ese sentimiento solo surge al alcanzar lo divino. Y aquellos que buscan lo divino oponiéndose al sexo, en realidad no buscan lo divino, no es más que un escapismo en nombre de lo divino. Se esconden tras Rama, tras lo divino, para escapar del Kama, del sexo. Esto se debe a que le temen al sexo, porque están en un estado de temblor ante él. Buscan refugio repitiendo en voz alta el nombre Rama, 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 para poder olvidarse del Kama. Cuando veas a un hombre recitando el nombre de Rama, obsérvalo con atención, tras la repetición de Rama se esconde el eco de Kama. Si aparece una mujer, estas personas comenzarán a rezar el rosario, Rama, 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 girando las cuentas con mayor rapidez y cantando el nombre de Rama a viva voz, porque el deseo sexual los impulsa desde dentro,
y estos escapistas intentan ignorarlo, ahogarlo, reprimirlo recitando el nombre de Rama. Si trucos tan sencillos pudieran cambiar la vida de las personas, el mundo habría cambiado para mejor hace mucho tiempo. No es tan fácil. Quiero decirles que es necesario comprender la sexualidad si se quiere comprender la búsqueda de lo divino, porque es como una persona que quiere ir de Bombay a Calcuta, tratando de averiguar dónde está Calcuta, dónde está, en qué dirección. Pero si esa persona ni siquiera sabe dónde está Bombay, dónde se encuentra en relación con Calcuta, ¿cómo podrá tener éxito en su misión? Para llegar a Calcuta desde Bombay, es absolutamente necesario saber dónde está Bombay, en qué ubicación, en qué dirección está este lugar donde estoy ahora. Solo entonces se puede orientar la búsqueda hacia Calcuta. Sin información sobre Bombay, toda la información sobre Calcuta carece de sentido, porque el viaje debe comenzar en Bombay, el viaje debe empezar en Bombay. El principio es lo primero, el final viene después. ¿Dónde te encuentras ahora? ¿Dices que anhelas emprender el viaje hacia la supraconsciencia? Bien. ¿Dices que deseas alcanzar lo divino? Bien. ¿Pero dónde te encuentras ahora? Te encuentras en el sexo, te encuentras en la lujuria. Aquí es donde resides, y es desde este punto que darás los pasos y comenzarás tu viaje. Por lo tanto, en primer lugar, es necesario comprender el lugar en el que te encuentras ahora. Es necesario conocer primero la realidad para comprender la posibilidad. Para saber lo que puede ser, es necesario saber primero lo que eres. Para comprender el último paso, es necesario comprender el primero, porque es el primer paso el que allanará el camino para el último paso del viaje. Si tu primer paso se da de forma incorrecta, ¿cómo podrás llegar al destino correcto? Por lo tanto, es más importante comprender primero el kama, el sexo, que comprender el rama, la supraconsciencia. ¿Por qué es tan importante? Es importante porque no puedes alcanzar lo divino, Rama, sin comprender primero el sexo, el kama. Así que, por favor, no pidan lo imposible. En cuanto a la cuestión de la autoridad, ¿cómo se puede decidir si soy una autoridad o no? En este sentido, nada de lo que diga será decisivo, porque yo mismo soy el sujeto en cuestión. Si digo que soy una autoridad, carece de sentido. Tampoco tiene sentido si digo que no lo soy, porque el tema a debatir será precisamente si quien hace esta afirmación es una autoridad o no. Así pues, todo lo que diga en este contexto carecerá de sentido. Les digo, experimenten con el sexo y descubran por sí mismos si soy una autoridad o no. Conocerán la verdad de mis afirmaciones cuando lo experimenten por sí mismos. No hay otra manera. Por ejemplo, si te dijera que tal o cual manera de aprender a nadar, podrías dudar de mi veracidad. Mi respuesta sería invitarte a un lugar donde pudieras meterte al río conmigo. Si mi consejo te resultara útil para cruzar el río a nado, sabrías que lo que te dije era cierto, que lo sabía de sobra. Quien preguntó también mencionó que Freud podría ser una autoridad. Pero quiero explicarle a este amigo que, muy probablemente, Freud no sabe nada de lo que le estoy contando. Freud jamás podría trascender el plano mental. Ni siquiera en su imaginación concibe la existencia del sexo espiritual. Toda la obra de Freud, toda su información, se centra en el sexo patológico, la histeria, la homosexualidad, la masturbación. Es una investigación sobre todo esto. Es una investigación sobre el sexo enfermo y pervertido, sobre lo patológico. Es una búsqueda sobre el tratamiento de los enfermos. Freud era médico. Por lo tanto, los estudios que realizó sobre personas en Occidente se centran en el plano mental del sexo. No tiene ni un solo caso de estudio, ni un solo historial clínico de lo que podría llamarse sexo espiritual. Así que, si quieres comprobar la veracidad de lo que he dicho, tendrás que fijarte en una sola dirección, la del Tantre. Llevamos miles de años sin pensar en el Tantre. El Tantre fue pionero en elevar el sexo a la dimensión espiritual. Los templos de Khajuraho, Puri y Konark son prueba de ello. ¿Has estado alguna vez en Khajuraho? ¿Has visto las imágenes? Experimentarás dos fenómenos maravillosos. Primero, al contemplar esas imágenes de parejas desnudas copulando, no sentirás ninguna vulgaridad, no verás nada feo ni malo en las imágenes de hombres y mujeres desnudos copulando. Y segundo, al verlas, experimentarás una sensación de paz, una sensación de sacralidad te envolverá. Tu reacción puede sorprenderte. Los escultores que crearon estas estatuas conocían el sexo espiritual íntimamente, en los rostros de esas estatuas.
Si ves a un hombre dominado por el sexo, si miras su rostro y sus ojos, te parecerá feo, aterrador, bestial, verás una lujuria perturbadora y amenazante. Cuando una mujer ve incluso a su hombre más querido, el más íntimo y amado, acercándose a ella lleno de lujuria, ve en él a un enemigo y no a un amigo. Incluso para la mujer más amorosa, un hombre que se acerca con lujuria parece un mensajero del infierno, no del cielo. Pero al mirar los rostros de esas estatuas en Khajuraho, uno siente que está viendo el rostro de Buda o el de Mahavira. La compostura y la serenidad en los rostros de las estatuas, las parejas en pleno acto sexual, son las del Samadhi. Miras todas las estatuas y lo que queda es una suave paz que impregna tu corazón, una serena sacralidad, y te quedas asombrado. Si crees que la sexualidad te abrumará tras ver imágenes y estatuas de desnudos, te pido que vayas directamente a Khajuraho sin más demora. Khajuraho es un monumento único en la tierra en la actualidad, pero moralistas, como Purushottam Das Tanden y algunos de sus amigos, opinaban que las paredes de Khajuraho debían cubrirse con barro porque las imágenes podían sexualizar a la gente. Me quedé atónito. Los constructores de Khajuraho creían que si alguien se sentaba frente a las estatuas y las contemplaba durante una hora, se liberaría de la lujuria. Durante miles de años, estas estatuas han sido objetos de meditación. A las personas con una sexualidad desmedida se las enviaba a los templos de Khajuraho para que meditaran ante las estatuas y se sumergieran en ellas. Es sorprendente que, aunque esta misma verdad se manifieste en la experiencia humana cotidiana, no hayamos sido capaces de percibirla. Por ejemplo, si pasas por la calle y ves a dos personas discutiendo, sientes la necesidad de detenerte y observar la pelea. ¿Por qué? ¿Te has parado a pensar qué obtienes al ver a otros pelear? Dejando de lado mil y una cosas urgentes, te detienes media hora a observar a la gente pelear. ¿Por qué? ¿Qué beneficio obtienes? Probablemente no seas consciente de que sí lo hay. Al observar la pelea, el instinto de lucha profundamente arraigado en tu interior experimenta una catarsis. Se disipa, se expulsa. Si uno se sienta en silencio y medita durante una hora sobre imágenes de relaciones sexuales, ese impulso interior, esa sexualidad desenfrenada, desaparece. Un oficinista acudió a un psiquiatra con un problema, estaba muy enfadado con su jefe. Cualquier cosa que su jefe le dijera, lo enfadaba y lo humillaba de inmediato, hasta el punto de sentir ganas de quitarse el zapato y golpearlo con él. Pero, ¿cómo se puede golpear al jefe? Es muy difícil encontrar un empleado que no sienta ganas de golpear a su jefe en algún momento. Es raro encontrar uno así. Si eres jefe, lo sabes. Si eres empleado, también. Un empleado sufre mucho por ser solo un empleado y busca venganza. Pero si pudiera vengarse, ¿por qué querría ser empleado de alguien? Se siente impotente y por eso reprime sus sentimientos. Este hombre siguió reprimiendo el deseo de golpear a su jefe, pero con el tiempo esto se convirtió en una angustia tan grande que temía llegar a golpearlo algún día, y empezó a dejar los zapatos en casa, pero no podía olvidarse de ellos. Cada vez que veía a su jefe, sus manos se dirigían automáticamente a sus pies. Afortunadamente, los zapatos se habían quedado en casa y se sentía un poco más tranquilo, pues sabía que un día, en un arrebato, podría quitarse un zapato y arrojárselo a su jefe. Pero no podía librarse de los zapatos simplemente dejándolos en casa, seguían rondando en su mente. Si jugaba con un bolígrafo, dibujaba zapatos en el papel, en sus ratos libres, esbozaba la forma de un zapato. Los zapatos empezaron a obsesionarlo por completo, y llegó a temer que algún día atacaría a su jefe. Así que, en casa, les dijo a sus familiares que era mejor que no fuera a la oficina, que quería jubilarse. Su estado mental era tal, según él, que no necesitaba sus propios zapatos, podía agarrarlos de cualquiera para golpear a su jefe. Incluso había empezado a intentar golpear a sus compañeros. En ese momento, su familia pensó que se estaba volviendo loco, así que lo llevaron a un psiquiatra. El psiquiatra le dijo que su enfermedad no era motivo de preocupación, que era curable. Le aconsejó que colgara una foto de su jefe en casa y que la golpeara con un zapato 5 veces cada mañana, que lo convirtiera en un ritual ineludible. El ritual debía realizarse diariamente, como las oraciones matutinas, y luego, al regresar del trabajo, repetirlo. La primera reacción del hombre fue ¡qué tontería!, aunque en el fondo le hacía gracia la idea. Estaba muy contento. Colgó la foto y, en consecuencia, comenzó el ritual prescrito. El primer día,
Cuando llegó a la oficina tras golpear la foto 5 veces con el zapato, tuvo una experiencia nueva, ya no sentía la misma rabia hacia su jefe que antes. Y, en 2 semanas, se había vuelto muy educado con él. Su jefe también notó el cambio, pero, por supuesto, desconocía lo que había sucedido. Le preguntó a su empleado: últimamente te has vuelto muy educado, muy obediente y muy amable. ¿Qué te pasa? El empleado respondió: mejor no me preguntes, o todo se complicará. No puedo decírtelo. ¿Qué sucedió realmente? ¿Puede algo cambiar simplemente golpeando una fotografía? Sí, al golpear la fotografía, el deseo del hombre de golpear a su jefe con un zapato se desvaneció, se esfumó. Templos como los de Khajuraho, con Arquipuri deberían estar en cada pueblo, en cada rincón del país. Los demás templos son totalmente innecesarios, carecen de fundamento científico, significado y propósito, son solo evidencia de necedad y primitivismo. Pero los templos de Khajuraho están llenos de significado. Cualquiera cuya mente esté excesivamente dominada por la sexualidad debería ir allí a meditar. Al regresar, se sentirá ligero y en paz. Los tántricos sin duda intentaron transformar el sexo en espiritualidad, pero los moralistas, los predicadores de la moral en este país, esas almas perversas, no permitieron que su mensaje llegara a las masas. Tampoco quieren que mi mensaje llegue. Al tercer día de mi regreso a Jabalpur, después de haber dado una charla en el Bharatiya Vidya Bhavan aquí en Bombay, recibí una carta de un amigo que decía: si no dejas de decir esas cosas, ¿por qué no te fusilan? Quise responderle, pero el señor, tan dado a las armas, parece un cobarde, ni firmó la carta ni dio su dirección, probablemente temía que lo denunciara a la policía. Sin embargo, si está aquí, y sé que si lo está debe estar escondido detrás de algún árbol o algún muro, si está por aquí cerca, quiero decirle que no necesito denunciarlo a la policía, pero que me dé su nombre y dirección para que al menos pueda enviarle una respuesta. Pero si ni siquiera tiene ese valor, le responderé aquí para que la escuche. Lo primero es que no tengas tanta prisa por dispararme, porque en el momento en que lo hagas, lo que digo se convertirá en verdad absoluta. Si Jesús no hubiera sido crucificado, el mundo lo habría olvidado hace mucho tiempo. En cierto modo, fue muy amable por parte de los perseguidores. He oído, hasta cierto punto, lo he sabido a través de personas en ciertos círculos místicos internos que buscan las profundidades de la vida, que Jesús mismo planeó y conspiró para su crucifixión. Jesús deseaba ser crucificado porque así sus palabras perdurarían por siglos y beneficiarían a millones de personas. Esto es muy probable, porque Judas, quien vendió a Jesús por 30 monedas, era uno de sus discípulos más queridos. Resulta inconcebible que alguien que había pasado tantos años con Jesús lo vendiera por 30 monedas a menos que Jesús mismo se lo pidiera, a menos que Jesús mismo le pidiera que se aliara con el enemigo y orquestara su crucifixión para que sus palabras se volvieran inmortales, salvando así a miles de millones de personas. Hoy podría haber 300 millones de jaimistas en el mundo, y no solo 3 millones como es el caso, si Mehavira hubiera sido crucificado. Pero Mehavira falleció en paz, probablemente nunca había oído hablar de una cruz. Nadie intentó crucificarlo, ni él mismo intentó que lo hicieran. Hoy la mitad del mundo es cristiana, y no hay otra razón para ello que el hecho de que solo Jesús fue clavado en la cruz, ni Buda, ni Mahoma, ni Mehavira, ni Krishna ni Rama. Y puede que algún día el mundo entero se convierta al cristianismo. Este fue el beneficio de ser crucificado. Así que le digo a este amigo que no se apresure a dispararme, de lo contrario, él será el perdedor. Lo segundo que quiero decir es que no hay necesidad de que se preocupe demasiado, porque no tengo ninguna intención de morir en la cama. Haré todo lo posible para que alguien me dispare. Lo haré por mi cuenta, no hay necesidad de apresurarse. Cuando llegue el momento, desearé que alguien me dispare. La vida es útil y, cuando uno es asesinado, la muerte también se vuelve útil. Una muerte acribillada a balazos a menudo puede lograr lo que la vida no pudo. Hasta ahora, los enemigos siempre han repetido el mismo error, quienes envenenaron a Sócrates, quienes asesinaron a Mansur o Godse, quien disparó a Mahatma Gandhi. Godse ignoraba que ninguno de los seguidores de Gandhi habría podido prolongar su memoria con tanto éxito como él lo hizo al asesinarlo. Gandhi juntó las manos en señal de respeto cuando le dispararon y agonizaba. Ese nemasti, ese gesto de juntar las manos, fue muy significativo.
Fue expresivo en el sentido de que finalmente había llegado el último y mejor discípulo de Gandhi, el hombre que lo haría inmortal. Dios había enviado al hombre necesario. La trama de la vida, la historia de la vida, es compleja, las cosas no son tan simples como parecen. El hombre que muere en la cama muere para siempre, mientras que el hombre que muere por las balas de un asesino sigue viviendo. Mientras preparaban el veneno para Sócrates, algunos de sus amigos preguntaron cómo debían deshacerse de su cuerpo después. ¿Debemos incinerarlo, enterrarlo o qué?, preguntaron. Sócrates rió y dijo, hombres necios, no lo saben, pero jamás podrán deshacerse de mí. Viviré incluso cuando todos ustedes ya no estén. El truco que elegí para morir solo me ayudará a vivir eternamente. Así que, mi amigo, si está aquí, debería ser consciente de todo esto y no actuar precipitadamente. Si actúa precipitadamente, él será el perdedor. Yo no sufriré daño. No soy algo que muere por las balas. Soy algo que sobrevive a todas las balas. No debería apresurarse a dispararme. Tampoco debería inquietarse, pues haré todo lo posible por no morir en la cama. Ese tipo de muerte es indigna. Ese tipo de muerte es un desperdicio. Es una muerte inútil. La muerte también debe tener algún propósito. Y el tercer punto que debe recordar es que no tenga miedo de firmar cartas, que no tenga miedo de mencionar su dirección. Porque cuando siento que alguien está realmente dispuesto a dispararme, estoy dispuesto a ir a la hora y el lugar acordado sin informar a nadie, para que, después, él no se vea involucrado. Pero surgen ideas tan descabelladas. Este tipo de religiosos. Y este pobre escritor de cartas debía estar convencido de que protegía la religión. Escribió porque pensaba que yo intentaba destruirla y él intentaba salvaguardarla. No hay nada malo en sus intenciones. Sus sentimientos eran muy sinceros y, para él, muy religiosos. Pero es precisamente este tipo de religiosos los que han estado causando problemas al mundo. Sus intenciones son muy buenas, pero su inteligencia es la de un idiota. Durante siglos, estas personas que se autodenominan moralistas y sus semejantes han obstaculizado la plena manifestación de las verdades de la vida, impidiendo que la verdad salga a la luz. Por ello, la ignorancia se ha extendido y seguimos vagando, perdiéndonos y cayendo en esta oscura noche de ignorancia. Y en medio de nuestra oscuridad, estos predicadores moralistas levantan altos púlpitos y continúan impartiendo enseñanzas. Pero también es cierto que el día que nos convirtamos en mejores personas, el día que el rayo de la verdad ilumine nuestras vidas, el día que vislumbremos la supraconciencia, el día que nuestra vida cotidiana comience a ser piadosa, estos predicadores serán inútiles. No habrá lugar para ellos. El predicador solo tiene relevancia mientras la gente vague en la oscuridad. En el pueblo solo se necesita un médico mientras haya gente enfermando. Si la gente deja de enfermar, ya no será necesario. La profesión médica se basa en una paradoja interna, pues el sustento del médico depende de que la gente contraiga enfermedades. El médico trata a los pacientes externamente, pero en su interior desea que enfermen. Y cuando hay una epidemia, da gracias a Dios por el trabajo. He oído una historia. Una noche, un grupo de amigos estaba de fiesta en el pub, bebieron y comieron, y se divirtieron hasta pasada la medianoche. Cuando empezaron a marcharse, el dueño del pub le dijo a su esposa, gracias a Dios por enviarnos clientes tan derrochadores. Si siguen viniendo así, pronto nos haremos ricos. El anfitrión, que estaba pagando la cuenta, oyó la conversación y le pidió al dueño que rezara por la prosperidad de su negocio para que siguieran viniendo una y otra vez. El dueño del pub preguntó, por cierto, ¿a qué se dedica, señor? Soy empresario de pompas fúnebres, dijo. Mi negocio prospera más cuando muere más y más gente. De igual modo, la profesión de un médico puede ser curar a la gente, pero cuanto más enferman, más dinero gana. Interiormente, espera que su paciente no se recupere demasiado rápido. Por eso, la curación de los pacientes lleva tiempo, sobre todo de los ricos. Los pacientes pobres se recuperan más rápido porque el médico no gana mucho si están enfermos durante mucho tiempo. El beneficio proviene de los clientes ricos, así que procede con lentitud al curarlos. De todos modos, los ricos siempre están enfermos, son la respuesta a las plegarias del médico. Su deseo interior influye en su enfoque para evitar que el paciente rico se cure demasiado pronto. La situación de un predicador no es diferente. Cuanto más inmorales son las personas, más antisociales abundan y más se extienden el vicio, la corrupción y la anarquía,
mayor es la necesidad de que exhorte a la gente a practicar la no violencia, a ser veraces, a comportarse con honestidad, a observar tal o cual mandamiento, a atenerse a tal o cual mandamiento, y así sucesivamente. Si la gente fuera justa, disciplinada, pacífica, honesta y santa, la profesión de predicador dejaría de existir. No habría lugar para ella. ¿Y por qué hay más predicadores y supuestos líderes religiosos en la India que en cualquier otro lugar del mundo? Porque cada pueblo y cada casa tiene su propio predicador, gurú, líder religioso o sacerdote. ¿Por qué existe tal cantidad de hombres santos en este país? No es así porque sean un país profundamente religioso donde solo nacen sabios y grandes almas. Es así porque hoy son el país más irreligioso e inmoral del mundo. Por eso tantos predicadores encuentran oportunidades de oro para prosperar aquí. Esto se ha convertido en nuestra enfermedad racial. Un amigo me envió un artículo de una revista estadounidense. Quería mi opinión sobre un fallo que había notado. Era un artículo humorístico que afirmaba que la característica nacional básica de cualquier país se puede determinar emborrachando a un hombre de ese país. Si un holandés se emborracha, decía el artículo, se abalanzará sobre la comida y se negará a levantarse de la mesa. En cuanto toma una copa, se pasa 2 o 3 horas comiendo. Si un francés bebe, se pone ansioso e inquieto, con ganas de cantar y bailar. Si un inglés se emborracha, se sentará en un rincón y se mantendrá apartado. Un inglés suele ser tranquilo, y cuando se emborracha se vuelve aún más retraído. De esta manera, el artículo describía las reacciones típicas de las distintas nacionalidades, pero, por error o por ignorancia, no se mencionó la característica india. Mi amigo me preguntó qué opinaba sobre ella, qué pasaría si un indio bebiera en exceso. Le respondí que la respuesta era mundialmente conocida: cuando un indio se emborracha, inmediatamente empieza a predicar. Esa es nuestra característica nacional o racial. Esta interminable sucesión de predicadores, ascetas, monjes y gurús es señal de una enfermedad generalizada, de una inmoralidad extendida. Y lo más extraño es que, en el fondo, ninguno de ellos desea que la inmoralidad desaparezca, que esta enfermedad sea erradicada, porque si se cura, el predicador ya no será necesario. Su anhelo intrínseco es que la enfermedad persista, que se agrave. La forma más sencilla de permitir que esta enfermedad siga creciendo sin control es impedir que surja un conocimiento profundo de la vida y asegurarse de que el ser humano nunca llegue a comprender sus fundamentos más profundos. Esto, a su vez, perpetúa la inmoralidad, el libertinaje y la corrupción. Si las personas logran comprender estos fundamentos, la inmoralidad desaparecerá de inmediato de sus vidas. Y quiero llamar su atención sobre el hecho de que el sexo es el principal responsable de la inmoralidad humana. Ahí residen las raíces más básicas y fundamentales de la perversión y el libertinaje. Por eso, los predicadores, los supuestos líderes religiosos, nunca quieren hablar de ello. Un amigo me envió un mensaje que decía: ningún santo, ninguna gran alma religiosa habla jamás de sexo. El gran respeto que te tenía ha disminuido mucho debido a tus comentarios sobre el sexo. Le dije: no hay nada de malo en ello. Primero, cuando me respetabas, eso estaba mal. Ahora estoy bien. ¿Qué necesidad hay de respetarme? ¿Cuál es tu motivo? Cuando te pedí respeto, si me respetabas, era tu error. Si ya no te inclinas a hacerlo, es muy amable de tu parte. Ya no soy una gran alma. Si alguna vez hubiera deseado serlo, me habría sentido muy perturbado y habría dicho: disculpa, dije todo esto por error. No fui un Mahatma, un alma grande. No lo soy y no deseo serlo. No puede haber hombre más vil y egoísta que aquel que anhela ser un Mahatma, un alma grande, en este vasto mundo repleto de seres humanos pobres y desdichados. Donde hay tanta gente desdichada, donde existe un océano tan inmenso de almas pobres y desdichadas, imaginar o siquiera pensar en ser un alma grande, un gran hombre, es un pecado. Anhelo la grandeza en la humanidad. Quiero ver una gran humanidad. No aspiro a ser un alma grande. La época de las grandes almas debe terminar. Lo que se necesita es una gran humanidad, no un gran hombre. Ha habido muchos grandes hombres. ¿De qué manera han servido? Así que me gustó. Al menos un hombre está desilusionado. Al menos un hombre ha llegado a saber que no soy un alma grande. Esto no es poca cosa, ni siquiera la desilusión de un solo hombre. Quizás pensó que al hablar de esta manera me seduciría, que podría convertirme en un alma grande, un gran vidente, si no hablaba de esos temas.
Hasta ahora, así es como se ha formado a la gente como almas grandes y grandes videntes. Naturalmente, estas personas débiles nunca dijeron nada que pudiera haberles arrebatado su estatus de alma grande. En su afán por salvar su estatus de alma grande, en esa seducción, nunca se preocuparon por cuánto daño podrían sufrir las vidas. No me preocupa el estatus de gran alma, ni siquiera pienso en ello, ni en mi imaginación. Me siento asfixiado si alguien quiere considerarme un Mahatma, un gran alma. Hoy en día, es tan fácil convertirse en Maharishi, en Mahatma, que resulta inconcebible. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Por lo tanto, esa no es la cuestión. La cuestión es cómo pueden las personas evolucionar hacia la grandeza. ¿Qué podemos hacer para lograrlo? ¿Qué podemos pensar? ¿Qué podemos explorar en esa dirección? Siento que lo que te he dicho sobre el tema fundamental te ayudará a crear una nueva dirección en tu vida. De ello puede surgir un nuevo camino y, gradualmente, tu sexualidad puede transformarse hacia el alma. Tal como eres hoy, solo eres tu sexualidad, no tu alma. Mañana, también puedes convertirte en alma. Pero ¿cómo puede suceder eso? Puede suceder a través de una transformación completa de tu energía sexual, elevándola constantemente a niveles cada vez más altos. Hay muchas preguntas sobre lo que dije ayer. Solo diré una cosa al respecto. Dije que debías esforzarte por alcanzar una conciencia continua para vislumbrar el samadhi en el sexo y tratar de captar ese punto, ese destello de samadhi que brilla como un relámpago en medio del acto sexual. El relámpago aparece por un instante y luego se desvanece. Intenta captar y comprender ese estado, ¿qué es? Intenta conocerlo. Aférrate a él. Si logras ser consciente de él aunque sea una sola vez, en esa conciencia sabrás que en ese momento no eres un cuerpo, eres incorpóreo. Durante esa fracción de tiempo no eres un cuerpo, en ese instante fugaz te transformas en algo más, te conviertes en el alma. Si vislumbras esa gloria aunque sea una sola vez, puedes trabajar para alcanzarla y aferrarte a ella mediante la meditación. Se puede realizar y vivir plenamente a través de la meditación. Cuando este conocimiento se convierta en tu comprensión y en tu vida, ya no habrá lugar para el sexo en tu vida. Maestro, ¿qué pasaría con la procreación si el sexo desapareciera de esta manera? Sí, tras experimentar la superconciencia, todos alcanzan el celibato de este modo. ¿Qué ocurriría con las generaciones futuras? Ciertamente, no habrá el tipo de procreación que ocurre hoy. El modelo actual de procreación es aceptable para gatos, perros y gusanos, pero no para los seres humanos. ¿Es este el camino? Esta producción irreflexiva de niños, esta procreación accidental, sin sentido ni propósito, seguir creando filas de niños, una multitud. ¿Y cuán inmensa se ha vuelto nuestra multitud? Nuestra población ha crecido de forma tan desmesurada que, si no se controla a tiempo, los científicos dicen que dentro de 100 años no habrá ni espacio para mover los codos. Dentro de 100 años, sentirás que estás en medio de una reunión pública todo el tiempo. Vayas donde vayas, te encontrarás en una concentración pública. Convocar una reunión pública por separado será innecesario e imposible. La pregunta de este amigo es correcta. Si hay tanto celibato, ¿cómo se van a tener hijos? Una cosa más que quiero decirle a este amigo, y todos ustedes también deberían tenerla en cuenta, es importante, se pueden tener hijos a partir del celibato, pero el propósito y el significado de tal procreación adquieren una nueva dimensión. Los hijos nacen del sexo, pero, en realidad, es accidental. Nadie tiene relaciones sexuales con la intención de tener un hijo. Uno tiene otro motivo, los hijos simplemente aparecen. Los hijos son invitados no deseados, y uno sabe que no se puede amar tanto a los invitados no deseados como a los invitados. ¿Sabes cómo se trata a los invitados no deseados? Les preparas las camas para que estén cómodos y les sirves comida, los saludas amablemente y los mimas, pero todo es superficial, no hay cariño en el fondo. Tu pensamiento constante es, ¿cuándo se irán estos pesados? Los niños no invitados inevitablemente se encontrarán con un trato cruel. No recibirán un trato amable. No los anhelabas, no eran la respuesta a un profundo anhelo de tu corazón. Buscabas otra cosa, eran simplemente subproductos. No son el producto principal, son como la cáscara que acompaña al grano de trigo. Así pues, en todo el mundo, desde la época de Bat-Siene hasta la actualidad, se ha intentado desvincular el sexo del parto. De ahí surgió el control de la natalidad,
Se inventaron métodos artificiales para poder disfrutar del sexo y, al mismo tiempo, evitar los hijos. Durante siglos, se han mantenido los esfuerzos por desvincular el sexo de la concepción. Las escrituras ayurvédicas más antiguas mencionan remedios para evitar la concepción. El actual ministro de Sanidad también se preocupa por lo mismo que preocupaba a las escrituras ayurvédicas hace 3, 4 o 5 mil años. ¿Por qué? ¿Por qué intentamos inventar cosas en este ámbito? Porque los hijos se convierten en una molestia, aparecen de repente, traen consigo la carga de la responsabilidad, y además existe el peligro de la apatía de la mujer hacia el sexo después del parto. Los hombres tampoco quieren hijos. Un hombre puede desear tenerlos si no los tiene, pero no es porque ame a los niños, sino porque ama su riqueza. ¿Quién la heredará mañana? Cuando un hombre desea un hijo, no se dejen engañar creyendo que su alma anhela un varón. No, ha amasado su riqueza con mucho esfuerzo. ¿Quién sabe en manos de quién podría caer después de su muerte? Necesita un heredero, uno nacido de su propia sangre, para salvar su fortuna. Nadie quiere un hijo por el simple hecho de tenerlo. Siempre hemos intentado evitarlos, pero siguen llegando por sí solos. Solo queremos disfrutar del sexo y aparece un hijo. Así que esta relación fue solo un fenómeno asociado, estos hijos fueron solo un subproducto de la sexualidad y por eso están tan enfermos, débiles, miserables, tristes y llenos de ansiedad. También surgirán hijos del celibato, pero no serán producto accidental del sexo. El sexo será solo un medio para traerlos al mundo, no un fin en sí mismo. Viajas en una carreta tirada por bueyes a algún lugar, la carreta no es el centro de tu atención. Subes a un avión para ir a Delhi. Tu objetivo es la visita a Delhi, no el avión en sí. El avión es el medio para llegar a Delhi. Cuando las personas alcancen el estado de celibato, cuando el viaje sexual hacia la supraconsciencia se haya completado, entonces también podrán desear tener hijos. Pero entonces el niño será un verdadero producto, será una verdadera creación. El sexo será solo un medio para ello. Y del mismo modo que hasta ahora, escuchen esto con mucha atención, el esfuerzo se ha centrado en cómo disfrutar del sexo y evitar concebir hijos, la nueva humanidad se centrará en cómo concebir hijos y evitar el sexo. ¿Entienden a lo que me refiero? Si el brahmacharya, el celibato, se generaliza, nuestra búsqueda en ese nuevo mundo se dirigirá hacia cómo tener un hijo y evitar el sexo, en contraposición a nuestra búsqueda actual de cómo tener sexo y evitar un hijo. Y es posible, no hay ninguna dificultad en ello. Esto se puede lograr. No existe relación alguna entre el celibato y el fin del mundo. Sí, la idea de que el mundo se acabe por la sexualidad ya se ha planteado. Si sigues teniendo hijos, el mundo se acabará, no harían falta ni bombas atómicas ni de hidrógeno. Esta tasa de natalidad en constante aumento, esta interminable fila de niños, este enjambre de seres humanos con forma de gusano nacidos de la sexualidad, se autodestruirá. Del celibato nacerá un tipo de ser humano muy diferente. Este tipo podrá alcanzar una longevidad inimaginable, su salud será prodigiosa, libre de enfermedades. Su intelecto será excepcional, como el de algunos genios. La esencia misma de su vida, su fuerza vital, su verdad, su religiosidad misma, todo será tan distinto. La gente nacerá con la religión en su interior. Nacemos con la irreligión en nosotros, vivimos en la irreligión y morimos en la irreligión. Y por eso hablamos de religión día y noche durante toda nuestra vida. En ese nuevo tipo de humanidad, no habrá ninguna conversación ni discusión sobre religión, porque la religión estará presente en la vida misma de las personas. Se habla de cosas que no forman parte de la vida. No se habla de las cosas que sí forman parte de la vida. No hablamos de sexo porque eso es toda nuestra vida. Seguimos hablando de Dios porque nuestra forma de vida no tiene nada que ver con la piedad. De hecho, compensamos hablando de cosas que no hemos alcanzado en nuestras vidas. Quizás hayas notado que las mujeres chismorrean más que los hombres. Las mujeres no paran de charlar con las vecinas, con otras personas, con todo el mundo. Se dice que es muy difícil imaginar a dos mujeres sentadas juntas en silencio durante un buen rato. He oído que una vez se organizó un gran concurso en China para elegir al mayor mentiroso del país. El ganador recibiría un gran premio, así que todos los mejores mentirosos se reunieron en el lugar elegido para el concurso. Cuando le llegó el turno, un hombre dijo: fui a un parque y vi a dos mujeres sentadas en un banco que permanecieron en silencio durante 5 minutos.
Se armó un gran revuelo, todos aplaudieron. La gente gritaba, no puede haber una mentira más grande que esta. Esta es la mayor mentira de la historia. Denle el primer premio a este hombre. El hombre ganó el concurso. ¿Por qué las mujeres hablan tanto? Los hombres tienen su trabajo, pero las mujeres no tienen mucho que hacer. Donde hay poco trabajo, poca actividad, siempre hay charla ociosa. Este rasgo femenino es también el carácter nacional de la India. En este país no se hace nada, solo se habla y se habla y se habla. El hombre nuevo, el hombre nacido del celibato, no será un charlatán, vivirá la vida. El hombre nuevo no hablará de religión, vivirá la religión. La gente olvidará por completo la religión como un tema aparte, se volverá algo natural. Tan solo pensar en un ser humano así es maravilloso, es asombroso. Han nacido algunos seres humanos así, pero tales nacimientos fueron excepcionales. Ocasionalmente, muy ocasionalmente, nace un ser humano tan hermoso, un Mehavira, que ni las vestimentas más costosas pueden embellecerlo más. Y así permanece desnudo, sin ropa. La fragancia de la belleza de tal ser humano se extiende por todas partes. La gente se congrega a su alrededor para contemplarlo. Luce tan hermoso como una estatua de mármol. En él se manifiesta tal resplandor y vitalidad que, aunque su nombre era Varamana, la gente lo llamaba Mehavira, el gran vencedor. En él, la gloria del celibato irradia con tal medida que la gente queda abrumada por él. Este hombre es de otro mundo. Ocasionalmente nace un Buda, nace un Cristo, nace un Confucio. De toda la historia de la humanidad, podemos contar apenas unas pocas docenas de personas así. El día en que nazcan niños del celibato, presten atención a esta frase, porque tal vez se pregunten niños del celibato, pero me refiero a un concepto totalmente nuevo. El día en que nazcan niños del celibato, todas las personas del mundo serán tan bellas, tan poderosas, tan geniales, tan inteligentes que no tardarán en conocer lo divino, la conciencia universal. Conocerán lo divino con la misma naturalidad con la que nos dormimos por la noche. Pero si un hombre sufre de insomnio y le dices que puede dormirse en cuanto apoya la cabeza en la almohada, lo negará rotundamente como una mentira descarada. Dirá, me doy vueltas en la cama, me siento, me levanto, rezo el rosario, cuento ovejas, pero nada funciona, no puedo dormir. Mientes. ¿Cómo es posible dormirse al instante con solo acostarse? Mientes descaradamente. He probado de todo, pero nunca consigo dormirme. A veces paso toda la noche sin dormir nada. Entre el 30 y el 40% de los habitantes de ciudades como Nueva York, en Estados Unidos, toman pastillas para dormir. Los científicos temen que, dentro de 100 años, nadie en Estados Unidos pueda dormir de forma natural. Todos tendrán que tomar tranquilizantes antes de acostarse. Otro asunto es que tal situación se presente en la India dentro de 200 años, frente a 100 años para Estados Unidos, pero sucederá porque los líderes indios están decididos a competir con ellos. Afirman, no podemos quedarnos muy atrás, debemos competir con ellos en todos los aspectos. Así pues, es muy posible que dentro de 500 años sea una práctica común en todo el mundo irse a dormir con una pastilla para dormir. Y justo después de nacer, un bebé querrá un tranquilizante en lugar de leche porque ni siquiera ha descansado en paz en el vientre de su madre. Entonces será muy difícil convencer a la gente de que 500 años atrás la gente simplemente cerraba los ojos y se dormía. Dirán que es imposible, preguntarán cómo se hacía. Les digo que será muy difícil convencer a la humanidad nacida del celibato de que antes había gente deshonesta, ladrones y asesinos, personas que se suicidaban, que se envenenaban, que se apuñalaban entre sí, que libraban guerras. Les resultará muy difícil creer cómo esto pudo ser posible. Hasta ahora, la procreación se ha producido a través de la sexualidad, una sexualidad que no es ni un ápice más profunda que la fisiología. Pueden hacer un sexo espiritual y comenzar una nueva vida para la humanidad. Durante estos 4 días, les he dicho algunas cosas acerca del nacimiento de esta nueva vida. Han escuchado mis palabras con tanto amor y paz, incluso afirmaciones que habrían sido muy difíciles de escuchar con paz y amor, seguramente les habrá resultado difícil en ocasiones. De hecho, un amigo se me acercó y me dijo que temía que algunas personas se levantaran y protestaran para que cesaran las charlas, que no se debían decir tales cosas, que todo esto terminara. Le dije, sería mucho mejor si hubiera gente tan valiente en el mundo.
¿Dónde están las personas que se atreven a decirle a alguien que se calle? Si existieran personas así en este país, toda esa palabrería sin sentido que propagan tantos necios habría cesado hace mucho tiempo, pero no ha cesado. Le dije, llevo tiempo esperando a que un día aparezca un hombre valiente que me pida que deje de hablar. Qué alegría sería poder conversar con alguien así. Así que, habéis escuchado estas declaraciones, sobre las que algunos amigos temían que alguien protestara, con tanto cariño, sois todos muy amables, y mi gratitud sería inmensa. Al final, pido a la divinidad que la energía sexual que reside en cada individuo se convierta en un camino hacia el templo de la superconciencia. Muchísimas gracias. Y finalmente, me inclino ante lo divino que habita en todos ustedes, por favor acepten mis pranams, mi ofrenda de respeto.